Bienvenidos, buenas tardes, nuevamente a un episodio especial del podcast que lleva como pregunta: ¿fue ética la defensa del abogado José? Para colocarlos un poco en contexto, hoy vamos a abordar un tema relacionado con la ética en el ejercicio de la abogacía a partir de un caso de legítima defensa. Quien les habla, Jaismi Paola Pastrana Naya, abogada en curso, en formación de la Universidad Iberoamericana. Empezamos analizando y los coloco en contexto. El abogado se llama José. Queremos saber si este abogado actuó de forma ética al defender a su cliente llamado Juan. Por eso este podcast lleva como pregunta: ¿fue ética la defensa del abogado José? Juan, como cliente, repelió a un intruso en su hogar, generando un caso penal que permitió terminar con un fallo absolutorio. En este orden de ideas, empezamos con la reseña del caso. Juan es un ciudadano del común, el cual fue sorprendido por un intruso armado que ingresó ilegalmente a su hogar con intención de robo. Actuando bajo el principio de legítima defensa, Juan forcejeó con el agresor y logró neutralizarlo. Juan fue detenido inicialmente, pero gracias a la labor del abogado José, especializado en defensa penal, y a las pruebas y testimonios presentados, el juez determinó que Juan actuó dentro de los límites legales de la legítima defensa. El resultado fue una absolución total. A continuación vamos a explorar un debate ético sobre la conducta del abogado. Otra pregunta que se desprende de la pregunta inicial es: ¿la defensa fue ética? Viéndolo desde la ética profesional del abogado, la actuación de José se ajustó al deber de diligencia, competencia y lealtad hacia su cliente, conforme al código disciplinario del abogado. No se falsearon pruebas, no hubo manipulación del proceso, al contrario, se respetó el principio de veracidad como establece Selene en La ética de los abogados. Eso es un libro que llamamos A Contexto. Además, el abogado actuó para garantizar el derecho fundamental de Juan a la defensa técnica, lo cual es un pilar del debido proceso. Si lo vemos desde el plano moral, defender a Juan no fue una justificación de la violencia, sino una protección de su derecho a la vida e integridad personal. El abogado José entendió que la legítima defensa es una causa eximente de responsabilidad penal, la cual se encuentra estipulada en el artículo 32 del Código Penal colombiano. La defensa no fue legalmente correcta, sino que también protegió valores humanos esenciales, el derecho a defender el hogar y a la propia familia, en la defensa penal y la oralidad. En podemos darnos cuenta, podemos resaltar que la función del abogado es proteger al ciudadano del abuso punitivo del Estado. Además, el abogado cumplió con el principio de proporcionalidad. No incentivó una conducta peligrosa, sino que justificó una reacción legítima ante una amenaza real, como era el hecho de que sentirse Juan, en ese caso, intimidado por esa persona que entró a robar. Esto es reconocida como la prueba testimonial pericial que se presenta ante un juez. Bueno, como estamos analizando este caso, lo vamos a ver de diversas formas. Ahora lo vamos a ver como la defensa no fue ética. Aunque sabemos que legalmente fue correcta, actuó bajo los lineamientos legales, podemos cuestionar si realmente fue ética e intachable. La pregunta es: ¿qué mensaje transmite una defensa que solo se enfoca en la legalidad sin reflexionar sobre la necesidad de fomentar una cultura de diálogo y desencalamiento? Según Fiorite,
en el 2019, que llamamos a contexto, el concepto de legítima defensa no debe usarse como excusa automática. Debe analizarse en cada contexto, considerando si realmente no había otra salida menos lesiva, o sea, no responder golpe con golpe. Otra pregunta que surge es, ¿exploró el abogado esa posibilidad o se centró únicamente en ganar el caso? La ética del abogado también incluye una función social, educar y construir justicia restaurativa. En este caso, José, como abogado, se limitó al litigio adversarial, sin promover una reflexión moral en su cliente. El ejercicio de la abogacía no debería limitarse a absolverse, sino a humanizar. La legitimidad ética exige que el abogado no solo defienda intereses, sino que se interrogue por los efectos sociales de su labor. Defender el uso de la fuerza puede ser legítimo jurídicamente, pero ¿es lo mejor para la construcción de una sociedad pacífica? ¿Qué es lo que más necesitamos a nivel país en estos momentos? Además, el concepto de ética, de la responsabilidad, como lo expresa Max Weber, nos recuerda que no basta con actuar según reglas, hay que considerar las consecuencias. ¿Y si el intruso era un menor? ¿Y si no se normaliza el uso de la violencia privada como primera respuesta? Es lo que nosotros debemos colocarnos en las diferentes posiciones y pensar en no centrarnos como abogados solamente en verlo desde la parte de ganar un caso. Es analizar todas las perspectivas posibles pueden haber dentro de un caso como es este. Después de analizar ambas posturas, considerando que la actuación del abogado José fue éticamente válida, aunque no exenta de cuestionamientos, como ya lo pudimos ver, él defendió a su cliente con pruebas legítimas, sin incurrir en malas prácticas y respetó el derecho a la defensa técnica, lo cual es esencial en cualquier estado de derecho. Sin embargo, coincido en que la ética del abogado no debe quedarse en la técnica procesal. Es necesario ampliar el rol del abogado hacia una defensa con conciencia social. En este caso, el abogado cumplió su deber sin incurrir en falta ética, pero habría sido ideal que también promoviera una reflexión más humana sobre el conflicto que en esos momentos se estaba generando. Nosotros, como defensores de los derechos de los demás, de las personas, debemos siempre mirar nuestra parte, pero también la contraparte. No se trata de favorecer porque de pronto aquella persona, en este caso, fue a robarle a Juan, pero no se trata de favorecer el delito que esa persona estaba cometiendo, pero sí tratar de concientizar, darle un mensaje a la sociedad de cambio, y eso se hace mediante el diálogo. Pienso que la ética y la moral en un abogado debe ser fundamental, debe ser algo inamovible, porque una persona recurre a nosotros por una necesidad a resolver y debemos ser éticos a la hora de presentar nuestros sustentos, nuestras pruebas, pero siempre teniendo ese segundo mensaje para la sociedad, que es cómo podemos hacer que las cosas mejoren a través de ese conflicto o ese problema que se tuvo. Esa es de las cosas principales que debemos tener, tanto como abogados como personas, porque vivimos en una sociedad que lo necesita, que lo requiere para que exista un cambio. Con esta reflexión me despido, dejándoles una enseñanza clara, y es
El diálogo puede ser el camino al cambio. ¿Quién les habló? Jamie Paola Pastrana Naya. Hasta la próxima.